amigos de Ruta, bienvenidos a esta su segunda emisión de su programa. Viri, ¿cómo estás? Hola Dani, hola amigos de Ruta, yo estoy emocionada por estar con ustedes una segunda vez. Estamos listísimos para arrancar con este programa que tenemos cosas súper interesantes el día de hoy. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la laptop, del teléfono, a todos ellos, 8,000 saludotes. Viri, ¿recuerdas un poco acerca del programa pasado que hablamos de que hay cartonería celayense y que se hacen juguetes de aquí de Celaya de cartón? Sí, claro, increíble ese programa, Dani? Bastante interesante de cosas que hacen aquí en Celaya. Y bueno, recordamos amigos que esta cartonería que hablamos en el programa pasado, bueno, es un legado otomí. Los otomíes estaban aquí en Celaya y también en la región. ¿Sabes algo de los otomíes, tú, Viri? Híjole, ahora sí voy a reprobar porque no recuerdo nada. Le ponemos sus 5 el día de hoy aquí a Viri, pero no se preocupen amigos, precisamente para eso el programa del día de hoy. Tal vez algunos de nuestros amigos no conozcan esto del mundo otomí y por eso nos vamos a ir con nuestro amigo el licenciado Rafa Soldado para que nos cuente un poquito más acerca de este pueblo indígena que está aquí en Celaya y en la región, y que por cierto este pueblo indígena es el quinto más grande de pueblo indígena que hay aquí en México. Son bastante numerosos. ¿Te parece si empezamos, Viri? Me parece. Excelente, entonces comenzamos con esto que es de Ruta. Los franciscanos particularmente fueron los encargados de evangelizar a estos diferentes grupos establecidos en los barrios, que tuvieron, como decíamos, sus propias formas de gobierno. El convento de San Francisco es realmente un edificio muy importante para la ciudad de Celaya, debido a que pues, aquí se resguarda una parte muy importante de su historia. Para que el convento llegara a consolidarse de la manera que hoy en día lo conocemos, tuvieron que pasar muchos años. Si bien es cierto que la orden franciscana siempre ha tenido como uno de sus principales preceptos la pobreza, pues tuvieron que pasar muchos años y varias reformas para que les permitieran hacer una construcción tan majestuosa como esta. Fue hasta el siglo XVIII cuando, precisamente gracias a algunos albaceas de la ciudad de Celaya, o ya instalados españoles aquí desde hace varios años, se pudo llevar a cabo, principalmente gracias a las donaciones de Pedro Núñez de la Roja y Gaspar de Almanza, quienes estaban interesados en que los franciscanos siguieran apoyando la educación de los celayenses, debido a que en este momento todo aquel que estuviera gustoso de continuar sus estudios o prepararse de manera profesional debía trasladarse a la Ciudad de México para titularse en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. Entonces había unas licencias que se concedían de manera especial para que otros conventos en distintos lugares, digamos, estratégicos, como la ciudad de Puebla, Oaxaca, donde se consideraba que era pues, muy importante fomentar la educación en sus pobladores, comenzaron a unificarse de alguna manera con el programa educativo que tenían en esta Universidad de la Ciudad de México, para que pues, sus ciudadanos pudieran estar en ese lugar y que no representara un gran problema ni económico o social el traslado de toda la gente interesada. Entonces la ciudad de Celaya comienza la gestión para que se haga una universidad precisamente aquí en el convento de los franciscanos. Les comentaba, es precisamente en el siglo XVIII, en las primeras décadas, cuando comienza la edificación de esta parte del convento, porque ciertamente era un lugar pues mucho más austero, pero tenían que adaptarse a ciertas condiciones que permitieran que los alumnos pudieran estudiar, hacer salones grandes, tener dormitorios también para ellos, las bibliotecas, las enfermerías y todos esos pequeños lugares que pues, tuvieran un uso muy especial durante la universidad que se instalaría pues, algunos años después en esta ciudad. Si bien es cierto que de aquí salieron muchos celayenses muy importantes, uno de ellos, por ejemplo, Tres Guerras, entre muchos otros personajes destacados como Manuel Concha y bueno, pues muchos otros más. El convento aún conserva una parte importante de su planta arquitectónica original. Podemos encontrar todavía aquí en este claustro varios letreros, varias rosetas que nos indican el tipo de cátedra, por ejemplo, que se llevaba a cabo. Era importante que todos los alumnos que asistieran a la Universidad Pontificia de Celaya estuvieran licenciados, por decir de alguna manera, con la sede en la Ciudad de México. Entonces era importante que cada año ellos viajaran, que fuera una rutina consecutiva, para poder mostrar las calificaciones que ellos habían obtenido a lo largo de sus estudios y así les dieran nuevamente licencia para seguir acudiendo a los cursos que aquí se impartían. Es muy importante mencionar que en esta universidad fue una de las primeras que comenzaron a darse las cátedras en las lenguas
de los nativos en esta zona. Eso fue un avance muy significativo debido a que en muchas otras universidades ellos tenían que aprender latín para poder dar clases. Además, en este lugar se les proporcionaban becas muy importantes, muy considerables, debido a que en ese momento los estudios eran realmente caros. Estamos hablando que les costaban las inscripciones en cada una de las materias alrededor de 3 pesos, cuando no era un sueldo que ni siquiera se podía ganar en muchas familias anualmente. Entonces sí era un poco costoso, pero es importante mencionar esta parte de las becas, porque aquí fue en una de las principales instituciones donde se les brindaron, sobre todo a indígenas, que por supuesto tenían que tener algún responsable, ¿no? Bajo el cargo de alguna familia de abolengo o de arraigo en la ciudad de Celaya. Muchos de los salones que vemos a nuestros alrededores pues fungieron precisamente como los salones de arte, teología, matemáticas, escritura castellana, en general muchas materias que en ese momento se consideraban pues de suma importancia para la formación de los jóvenes. En la parte posterior tenemos aún la planta original de lo que fue el refractario, que era un poco lo que nosotros utilizamos actualmente como comedor, y la huerta, aunque la huerta ya no tiene sus dimensiones originales debido a que durante las leyes de reforma pues se extrajo muchos terrenos de este importante edificio para los celayenses. En esta universidad se alcanzaron muchos y muy notables progresos en la ciudad de Celaya. Uno de ellos, pues fue muy significativo cuando vino el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, quien reconoció efectivamente la labor que estaban haciendo los franciscanos en este lugar. Después de que él había estado en la ciudad de Querétaro, quedó encantado con muchos de los edificios muy particulares de la ciudad de Celaya. Uno de ellos, evidentemente fue este convento, además del puente Tres Guerras, que también fue muy importante para él conocer. Además, le sorprendió mucho que aquí se estuviera enseñando, como bien había comentado, en lenguas nativas, y que además enseñara el sistema métrico decimal, que era algo que estaba apenas implementándose en las universidades de toda Europa. Entonces se comenta que al visitar este convento y por supuesto también el de San Juan de Dios, dejó un pequeño ingreso o el acuerdo de que iba a estar aportando continuamente de su propio peculio una especie de limosna para que estuviera ayudando precisamente en la formación de los celayenses, y por supuesto una labor tan noble como la que estaban llevando en sus hospitales, también en el convento de San Juan de Dios. Durante las leyes de reforma, precisamente comentaba que también se había perdido una parte importante de la planta arquitectónica original. Sin embargo, la ciudad celayense se unió para que no fuera tan afectado la escuela, debido a que ellos consideraban que efectivamente era muy importante que los celayenses siguieran formándose en este lugar, por lo cual pidieron la concesión para hacer un colegio particular de alguna manera, pero que también fuera laico. Sin embargo, pudieron conservarle el nombre de Colegio de la Purísima Concepción. Esto fue muy importante porque ahí se siguieron consolidando nuevas generaciones de otros celayenses destacados. Después, desafortunadamente, durante la Revolución Mexicana, este convento tuvo que ser ocupado como parte de las caballerizas del ejército del general Álvaro Obregón. Sin embargo, después, cuando se desocupó, ya muy en la década de los 50, una asociación de celayenses residentes en la Ciudad de México gestionó el permiso para que se devolviera este importante convento a la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, lo cual significó una alegría muy grande a los celayenses cuando fue devuelto. Finalmente, los frailes franciscanos fueron quienes se encargaron de la remodelación y reconstrucción de lo que originalmente fue su sede principal. Amigos, eso se pone muy interesante acerca del templo de San Francisco que se encuentra en la ciudad de Celaya. ¿Tú qué opinas de este hermoso templo? Me parece maravilloso, uno de los más grandes, de los más bonitos, de los más coloniales y al cual la gente visita mucho. Claro que sí, esto que es el convento de San Francisco, el cual estamos abordando en parte del programa del día de hoy, pero también queremos mandar a un corte comercial, no sin antes recordarles, amigos, que se pueden ganar 2 boletos para Cinépolis Plaza Las Américas, ahí participando en redes sociales. La pregunta es la siguiente a la que deben de responder: ¿cuáles son los lugares que se mencionan en la canción de José Alfredo Jiménez, Los Caminos de Guanajuato? ¿Cuáles son esos lugares? Viri, ¿tú te lo sabes? Algunos sí. Algunos, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Pongan su nombre, pongan su colonia y el municipio de donde nos están sintonizando, ¿verdad? Ahí en redes sociales, Viri, ¿la recordamos?
En Facebook estamos como De Ruta y en Instagram estamos como de-ruta-. Así es, en YouTube de Ruta Serie y tuiteros también participen porque somos @derrutatv. Continuamos en esto que es De Ruta. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Pásale. Vamos. Bien, amigos, estamos aquí en Comics, que es una parada obligada en esto que es de ruta, porque vean nada más la comida que Comics tiene para todos ustedes. Tenemos grandes promociones, aquí me encuentro con César, ¿verdad? Y bueno, amigos, ustedes vienen todos los martes y miércoles, tenemos las hamburguesas al 2x1. Venamos manejando lo que es la hamburguesa Cowboy y también la clásica martes y miércoles 2x1. Ahora que si ustedes y sus amigos prefieren un lunes de alitas, porque a quién no le gustan las alitas, César, el lunes 25 alitas por 160 pesos. Entonces ya sea que se vengan por su hamburguesa o se vengan el lunes también por sus alitas que están deli. César, tenemos también mucho más. Así es, Dani, tenemos más. Los cumpleañeros, para los que cumplen años, tenemos lo que es la promoción de, si vienen acompañados de 4 personas más del cumpleañero, el cumpleañero no paga sus alimentos y su bebida. O si prefieren pues venir a tomar, igualmente para el cumpleañero, igualmente con 4 personas adicionales que consuman, les regalamos una botella. Ya puede ser brandy, tequila o ron, lo que ustedes prefieran. Va a cortesía de la casa por el cumpleañero. Y ya para finalizar tenemos lo que es la cubeta de 6 piezas que puede ser Tecate Light, Sol e Indio. Esa la tenemos en 119 pesos todos los días. Pues bueno, amigos, ya escucharon todas las promociones, todo lo que César también les invitó a todos ustedes, todo lo que Comics, el lugar donde comen los superhéroes y también donde puedes comer tú, te está esperando, ya sea entre semana, ya sea el fin de semana, para que te vengas con los cuates, con los compadres, con la novia, con la familia. Vénganse con los cumpleañeros también, ¿verdad, César? Para que se vengan aquí y aprovechen todo lo delicioso que tiene el menú de Comics para todos ustedes. Vengan y los invitamos a que coman como los superhéroes. Viri y amigos de Ruta, no sé ustedes, pero a mí ya me está dando un poco de hambre en este programa, ¿no, Viri? Sí, Dani, a mí también, muchísima hambre. Se me antojan como unas tostadas del Carmen, ¿qué te parece? Excelentísimo, si ustedes vienen aquí a la ciudad de Celaya, Guanajuato, tienen que hacer una escala obligada en las tostadas del Carmen, aquí en el centro de la ciudad. ¿Te parece, Viri, si vamos a preguntar a la gente cuáles son sus tostadas favoritas? Vamos, Dani. Pues bien, vamos a preguntarle a la gente cuáles son las tostadas que prefieren aquí del centro de Celaya. Y bien, amigos, ¿ustedes cuántas tostadas y de qué las piden cuando van a comprar alguna? Pues la verdad, a las tostadas me gusta que le pongan cuerito, salsa, de todo tipo. Muy rico. ¿Y tú, amigo? Igual creo que de cueritos y me como alrededor de unas 2 o 3, más o menos. Bien, nos encontramos aquí con Ignacio y le vamos a preguntar qué tal le parecen las tostadas del Carmen. ¿Le gustan? Sí, están muy ricas. ¿De cuáles son sus favoritas? Las de cueritos, ¿Cuántas se come? 1 o 2. Ah, ok, para guardar la línea, ¿verdad? Continuamos. Bien, amigos, ¿ustedes cuántas tostadas del Carmen se comen? 2 de orejitas. Yo 2 o 3 de tártara. Son las favoritas, ¿verdad? Bien, me encuentro aquí con nuestra compañera Dani y la cual nos va a decir, ya la vamos a ventanear. ¿Te gustan las tostadas del Carmen? Claro que sí, Dani, me encantan muchísimo las tostadas del Carmen. Venga, Dani, platícanos a nuestros amigos de Ruta cuáles son tus favoritas. Mis favoritas son las de carne tártara con carne que no pica. Carne que no pica. Y yo también le quiero preguntar, ¿cuántas te comes, sinceramente? Híjole, eso no se dice, Dani, pero bueno, ya... En de Ruta sí. Me como 1 o 2, la verdad es que sí. Bueno, otra chica que guarda la línea, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen más personas. O sea, es como más de verduras y todo eso, o sea, que le pongan como repollo y todo eso, y alrededor, pues me como 2 o 3 igual. Más saludable. Cuando a usted le gana el antojo, esos días de antojo, ¿de qué se prepara una tostada?
Pues puede ser de atún, de picadillo, de carne tártara, puede ser. Ya se me antojaron y ya me dio hambre. Y bien amigos, nos encontramos con Saulo y cuéntame, ¿conoces las tostadas del Carmen? Sí, claro, son una tradición aquí en Celaya. A ver, platícame, ¿cuántas te comes y de qué? Híjole, es una pregunta difícil, ¿eh? Pues por lo general, no sé, yo creo unas 2 o 3 de cueritos, ¿eh? El cueritos es la ganona, es la buena. De las mejores, ¿verdad? Sí, claro, ya les había comentado, es una tradición aquí en Celaya, entonces si vienes a Celaya yo creo que tienes que probarlas. Amigos de Ruta, pues ya estamos aquí en lo que es en uno de los andadores del centro de la ciudad de Celaya. Me encuentro en un lugar icónico para todos los celayenses, porque me encuentro ni más ni menos que en la parada que son las tostadas del Carmen, una parada obligada para todos celayenses. Me encuentro de este lado con nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Él es aquí el maestro, el que hace la magia en la cuestión de las famosas tostadas de El Carmen. Bueno, Dani nos va a platicar un poquito acerca de la historia de este icónico y obligado lugar en Celaya. ¿Cuántos años tiene aquí el negocio de las tostadas del Carmen? Pues ya tenemos 43 años o un poquito más, ¿verdad? Que empezó aquí el negocio a circular. Primero anduvo ahora sí que trabajándose por la calle hasta que se logró obtener aquí el lugar, pues. Y pues aquí estamos para servirles, ¿verdad? Diario, todos los días del año. Y pues aquí los esperamos. Ahora sí que la misma calidad desde que iniciamos hasta ahorita. Eso suena perfectísimo, ya lo sabemos. Bueno, si no lo sabe, venga a comprobar que las tostadas del Carmen están buenísimas. También, Dani, platícanos un poco a la gente, también nos ven en otras partes del estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué tipo de tostadas? ¿Qué es lo que ofrece aquí el puesto? Mira, pues vendemos tostadas de carne, de cueros y de oreja. La tostada ahora sí que es artesanal, es hecha en casa. El durito es de cerdo. Y pues ahora sí que tratamos de tener, o sea, lo más, la calidad más, ahora sí que lo mejor para la gente, y pues que vengan a Celaya y que para que conozcan ahora sí que ¿cómo se dice? Pues ahora sí lo que le ofrecemos pues aquí, ¿no? Claro. Y ahora sí que lo rico, lo que es para la cruda y eso, pues ahora sí que vengan y aquí las esperamos. Escuchan ahí atrás de cámara, yo sé que alguien más lo está escuchando, oye, yo sé que alguien lo está escuchando. Vamos a ventanearte un poquito, Dani. ¿Cuáles son tus tostadas favoritas? La que digas, yo trabajo aquí, pero esta es la que no falla, la que me gusta. Pues ahora sí que la de carne con oreja es la que más se nos vende aquí. Ok. ¿Te parece, Dani, si les muestras a nuestros amigos de Ruta cómo se hacen las tostadas aquí en el Carmen? Claro que sí. Vamos a ver cómo se hacen las tostadas del Carmen de Celaya. Amigos, les recordamos la invitación que de Ruta los lleva al cine, a Cinépolis Plaza Las Américas. Se llevan 2 boletotes para que ustedes se vayan con quien quieran, con el amigo, con la amiga, con el novio, la novia, con el que andan quedando. Sí, también ahí en Facebook. Entonces, gánense 2 pases ahí en Plaza Las Américas. Es muy fácil, Viri, ¿cómo le hacemos? Lo único que tienen que hacer nuestros amigos de Ruta es comentarnos en cualquiera de nuestras redes sociales
¿Qué municipios se mencionan en la canción de José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato? Así de fácil, Dani. Así de fácil. Yo sé que Viri y yo no sabemos algunos, pero no les vamos a soplar en este momento para que nos comenten ahí en Twitter, para que también en Instagram, ¿por qué no? Ahí también nos pueden comentar, y en Facebook, y también no olviden darnos su like a nuestra página de Ruta en Facebook. Ya en un momento continuamos con mucho más, tenemos cosas más interesantes en esto que es su programa y regresamos. Amigos, Cinépolis Plaza Las Américas les tiene grandes promociones para todos ustedes. Les recordamos que hay que venir de manera obligada aquí a lo que es Cinépolis Plaza Las Américas, porque resulta que en la compra de cualquier transacción, sea aquí en dulcería, sea en taquilla o sea en Cinecafé, ustedes van a obtener un fabuloso premio. También les comentamos que bueno, aquí lo que podemos contemplar, ¿verdad? Observar, tienen todavía stock muy padre de Star Wars. Se pueden llevar ustedes alguna cubeta, algún vaso, ¿verdad? Para regalar o para ustedes mismos. Y también Cinépolis Plaza Las Américas les invita a todos ustedes, bueno, a que también sacamos esa parte generosa que cada uno tiene para unirnos a la campaña que es Del amor nace la vista, ¿verdad, chicas? Hay que apoyar un poco esta pantalla. Y bueno, esta campaña ustedes pueden donar 5 pesos y podrán ayudar a gente que tiene problemas de cataratas. Así que vengan a divertirse a Cinépolis Plaza Las Américas y unámonos a esta buena causa también del cine. Del amor nace la vista. Los esperamos. De Ruta, ya que nos encontramos hablando del convento de San Francisco, nos hemos desplazado a lo que es del municipio de Cortázar, lugar en el que cerca del centro se encuentra precisamente un emblemático monumento a San Francisco de Asís. Hemos hecho una escala en este municipio también para probar un delicioso platillo que es muy característico de este lugar, y me refiero ni más ni menos que al cabrito. Vamos a conocerlo. Lolis González. Lolis González, la cual, bueno, es aquí la que nos va a platicar acerca de este emblemático platillo que es de Cortázar. Yo le quiero platicar también un poquito, preguntar aquí a Lolis, ¿cómo surgió este negocio aquí donde nos encontramos? Platícanos un poquito de la historia de este lugar. Sí, claro. Bueno, mira, todo inició hace muchísimos años, realmente por mi abuelo, que es David González. Básicamente él con mi abuela, que es María Dolores Macías, anteriormente empezaron a vender el cabrito como una botana. No era un platillo como tal, obviamente pues se empezó a vender en una cantina. Las cantinas son típicas de los pueblos pequeños, y posteriormente pues únicamente bajaban los esposos de las señoras. Entonces las señoras se quedaban en el coche, venían por la pieza de cabrito, que era como en taquitos o demás, únicamente botana, y después le llevaban a la esposa. Pero entonces ellos quisieron ampliar como tal esta forma de ofrecerlo como tal a la gente, porque pues no podía entrar la esposa y pues quería también comer, ¿no? Entonces empezaron con las típicas mesitas, hablando de servir, de dar una atención al cliente, y pues obviamente el negocio fue creciendo al grado que pues bueno, ya estamos aquí, ¿no? En el restaurante como tal. Sí, el negocio tiene más de 60 años, estoy hablando de que básicamente quien lo dirige es un hombre que tiene 90 años actualmente. Entonces pues ya es una trayectoria bastante larga. Interesante, para que se den su vuelta si están por aquí a Cortázar o tienen pensado venir a Cortázar, no se pueden hacer una parada obligada, tienen que hacer una parada obligada en esto que es el cabrito. Cuéntanos también un poquito a nuestros amigos de Ruta, ¿qué es lo que manejan aquí en el restaurante? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues mira, la tradición como tal y el platillo principal es el cabrito. Es básicamente está dividido en piezas, no es como se conoce, por ejemplo, a lo mejor
la carne de borrego o otro tipo de carne, sino este se da por piezas como tal. Ajá. Existen diferentes partes como tal del animal y así es como se sirve. Por ejemplo, si tú quisieras un platillo, puedes escoger entre lo que es la pierna, la costilla, la riñonada o una cabecita, dependiendo que cuál sea tu pieza preferida para comer, vaya. Suena excelente, creo que ya me está dando hambre, no sé ustedes amigos allá que nos están viendo a través de la laptop, a través del celular, pero a mí ya me está dando un hambre tremenda y la verdad es que vale la pena porque está buenísimo todo lo que preparan aquí. ¿Tú tienes algún platillo de tu preferencia de aquí en el restaurante? Sí, yo la verdad preferiría la pierna, en especial porque tiene un poco más de carne como cualquier otra y bueno, déjame decirte que también viene acompañada de guarnición. En este caso viene con arroz, con frijolitos y también en algunos casos tiene lo que es el montalay. Inicialmente te ofrecen, como vemos aquí, es un consomé, como para abrir el apetito, ¿no? Una botana y después viene la pieza, ¿no? Para que todo quede bien satisfecho. Para que amarre. Para que amarre. Así es. Ok, perfectísimo. Ahí tienen la recomendación de este platillo. Bueno, para ustedes amigos, para que ya sepan que venir cuando visiten aquí el Cabrito. También nos puedes comentar acerca de, no sé, los horarios, lo que pueden encontrar aquí abierto en el Cabrito. Sí, claro, mira, el restaurante está abierto todos los días, lunes a domingo, todos los días, todo el año, a partir de la 1 de la tarde. Normalmente cerramos como a las 6, más o menos, pero obviamente si tenemos más clientes y buscan más el servicio, nos quedamos más tiempo. En ocasiones, bueno, el restaurante como tal tiene un área que es un bar, que abre ya a partir de las 6 de la tarde, que es cuando cierra el restaurante, y en caso de que tengamos todavía, pues ahora sí que servicio o en este caso lo que es cabrito preparado y gustan, también se puede atender en la parte de abajo. No hay pretexto para no probar cabrito cuando ustedes amigos vengan aquí a visitar el municipio de Cortázar. Pues aquí está la invitación, aquí está un poquito amigos la nota acerca de este platillo que en verdad está delicioso y que no se pueden perder, que es el cabrito. Seguimos en esto que es De Ruta. Amigos, después de haber conocido y probado el delicioso cabrito, nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial y los saludamos desde el municipio de Cortázar, lugar que en la antigüedad fue nombrada por los mexicas como Amili, que significa raíz que se talla y hace espuma. Continuamos. Amigos, esto fue la aventura del día de hoy. Bueno, es genial conocer el hermoso convento de San Francisco que hay aquí en la ciudad de Celaya. Tienen que ir a Cortázar, visita obligada para probar el delicioso cabrito. Y voy a ventanear aquí a Viri porque la cachamos en cámara comiendo unas tostadas deliciosas del Carmen. Viri, ¿qué tal las tostadas? Híjole, Dani, ¿qué te cuento? Buenísimas, buen sazón, picositas, pero riquísimas. También voy a ventanear a nuestros amigos que están atrás de cámaras en producción. También ellos, ¿verdad?, se deleitaron con sus tostadas. Yo, bueno, me serví también un chicharronzote con unos cueritos buenísimos. Parada obligada aquí en Celaya, amigos del estado de Guanajuato. Vengan a las tostadas
de El Carmen. Pues bueno, así cerramos el programa del día de hoy. Les recordamos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que comenten, participen. Hay sorpresas para ustedes tanto de Cinépolis, de cómics y de muchas otras cositas que están por venir. Así que la invitación, amigos, para todos ustedes, amigo que nos está sintonizando, la invitación en cada programa de ruta es: únete al viaje. Nos vemos hasta la próxima.